simbolizan la inocencia, la felicidad, los sueños, la risa y el juego. Para nosotros, la niñez tomó otro significado. Significaba volverse adultos de un día para el otro. Significaba muerte, la muerte física, la muerte de la inocencia y la muerte de la niñez. Los fascistas romanos nos arrancaron de nuestra seguridad y el calor de nuestros hogares. Nuestros omnipotentes padres ya no podían protegernos, ni consolarnos. Ellos mismos necesitaban consuelo. Nos dislocaron, nos deportaron, nos desarraigaron y nos desposeyeron. Después llegó lo peor. Aprendimos rápidamente sobre la crueldad del ser humano hacia el otro, sobre el dolor, el sufrimiento, sobre la vida y la muerte. Estábamos destrozados. Los soldados nos hicieron caminar aproximadamente 20 a 25 kilómetros por día, sin comida, sin agua. Solamente en la noche podíamos tener una pausa más extendida, generalmente en unos establos abandonados que teníamos que compartir con cadáveres de los transportes anteriores. En total, caminamos durante 2 semanas de pueblo en pueblo a través de los extensos territorios de la Ucrania cubiertos de lodo que llegaba más arriba de los tobillos. Su propósito con esta marcha era el de desmoralizar y debilitarnos para que la mayoría de nuestra gente muriese durante este calvario. Luego nos esparcieron en más de 100 campos en el área de Transnistria y nos abandonaron a nuestra suerte sin proveernos de medios de subsistencia o posibilidades de protegernos contra el frío, contra las inclemencias del tiempo. En pocas palabras, dejarnos morir de hambre, de frío y de desesperación. Como resultado, 300,000 judíos murieron en solo 3 años. Si todo lo arriba mencionado, incluyendo la epidemia de fiebre tifoidea, no mató a suficiente número de personas, algunos comandantes bárbaros e impacientes de los campos ordenaron masacres siniestras de miles de judíos, los hicieron cavar ¿cómo se dice? The grave, la fosa, una fosa común, los alinearon a la orilla, les dispararon para que caigan directamente en la fosa, para que no se tengan que molestar de empujarlos. Y luego taparon la fosa. Pero muchos testigos, cristianos, no judíos, hay testimonios, inclusive hay uno en mi libro, que vieron la tierra moviéndose. Y entendimos más tarde que no todos estuvieron muertos al disparar, que entre los muertos cayeron gente que era herida, pero no muerta, que trataron de salir y no podían, y se movió la tierra. Así que mataron a los judíos abandonando sus cuerpos a la intemperie, algunos y otros que hicieron esta fosa. Ahora el capítulo número 3 se llama Infierno, porque Bershad, el campo donde me tocó a mí a pasar por esta tragedia, se llamaba Bershad. Más muertos que vivos, nuestra columna notoriamente disminuida se arrastró hacia el campo de Bershad. Era diciembre cuando llegamos y el frío opresivo helaba la respiración. La sed y el hambre amenazaron matarnos. Mi familia y yo encontramos una habitación en la parte trasera de una casa derruida con piso de tierra, la cual tenía agujeros en lugar de puerta y ventana,
y cuyo techo goteaba. La nieve llegaba a la altura de las rodillas. En Bershad no había electricidad, agua corriente ni letrinas. Las necesidades humanas se hacían detrás de la casa. Estuvimos más de 20 personas en esta habitación, que si les digo que era 1/10 de este cuarto, que luego sirvió como una improvisada morgue, en cual me convertí en una impotente testigo de la cruel muerte de más de 18 personas, incluyendo mi propia familia. La primera víctima fue mi padre, después mi hermano y finalmente mi madre. Todo esto sucedió en 3 cortas semanas. Perdón. En enero 27, que de pura casualidad o coincidencia, se proclamó el Día del Holocausto, que coincide con lo que me pasó a mí. En enero 27 del 1942, a los 11 años, me quedé sola en el mundo, en un ambiente bizarro. De pronto ya no fui más la hija de alguien y ahora no tenía a nadie quien me amara, a nadie que se preocupara por mí, nadie que se preocupara por mi destino. Cuando me preguntan cómo sobreviviste, ¿por qué tú? Esta pregunta solamente añade a mi culpabilidad de sobreviviente y me ha torturado toda la vida. Nunca puedo dar una respuesta lógica. Puede ser el amor que absorbí de mi familia y mi propio amor por la vida, por la gente, por amistades, por la naturaleza, por los animales, por la música, por el baile y al final mi inagotable curiosidad y optimismo. Por encima de todo, ha debido ser la visión profética de mi mamá, quien antes de su muerte dijo: todos en esta habitación morirán, solamente tú sobrevivirás. Estas palabras parecen haber transmitido un poder mágico y una resistencia espiritual que me mantuvo viva. No he sido heroica ni afortunada. ¿Cómo puedo considerarme afortunada al llevar cicatrices físicas y emocionales imborrables? ¿Cómo puedo regocijarme cuando mis amados padres y hermanos, junto con otros miles, murieron, quienes ni siquiera recibieron el beneficio de una sepultura? Es posible que sí hubo un poco de heroísmo por el solo hecho de haber sobrevivido este infierno y al haber preservado mi integridad y mi capacidad de recuperación y mi eterno optimismo. Pero la tragedia me cambió por siempre y me hizo una persona diferente, con otra perspectiva sobre la vida y con principios muy diferentes. Puedo dar constancia que los libros de medicina se han equivocado en mi caso, pero se han equivocado terriblemente, porque yo sobreviví 2 semanas sin dormir, vigilando a mi mamá. Sobreviví 3 años de hambre, 3 recaídas de la tifoidea, 2 ataques de malaria, parasitismo, disentería, sarna y furunculosis.
Milagrosamente superé todo aquello sin buena alimentación, sin remedios, sin cariño, en un clima con unas temperaturas de 4 grados centígrados bajo cero, durmiendo sobre pisos de tierra o sobre una cama plataforma de madera apretujada con otras 10 niñas. Todos teníamos los cabellos afeitados para protegernos de los piojos, pero aquellos encontraban otras partes de nuestro cuerpo o ropa donde reproducirse. Después de la muerte de mis seres queridos, me volví una nómada, pasando de una familia adoptiva a otra, de un orfelinato improvisado a otro, de un campo de refugiados al campo de detención en Chipre y al final Israel, entonces Palestina. Todos los sobrevivientes, particularmente los niños, sufrimos un duelo interminable, ya que durante la tragedia no teníamos suficientes lágrimas en nuestros ojos, ni suficientes gritos en nuestras gargantas para expresar nuestro dolor. Y de ahí proviene el título de mi libro, Lágrimas secas. Yo tenía la esperanza, quizás una ilusión infantil todavía parpadeaba en mi alma, un sueño en el cual después de semejante apocalipsis habría una redención. El mundo será un lugar mejor, la gente más afectuosa, los malhechores castigados, y a nosotros, los niños, nos recibirían con los brazos abiertos, nos abrazarían y nos sanarían nuestras heridas. Todo aquello quedó en pura ilusión. Como después de la liberación no había psicólogos que nos ayudasen con el proceso del duelo y con la reconstrucción de nuestra autoestima quebrada por la humillación, así que tuvimos que enfrentarnos solos a nuestros traumas lo mejor que pudimos. En la segunda parte de mi libro describo mi vida después del Holocausto, lo que yo llamo sobrevivir la sobrevivencia. Que esto fue otra parte muy difícil. Los eventos políticos de aquel tiempo son demasiado complicados. Esto se lo dejo a la profesora que les explique lo que pasó y cómo era. Pero necesito mencionar que en 1944, Rumania, cuando se dio cuenta que pierden la guerra con Hitler, entonces decidió de aliarse a las Armadas Rojas y se volvieron comunistas. Y que antes de nacer el Estado de Israel, el país se llamaba Palestina, era bajo el mandato británico. Después de la guerra me uní a una comuna de jóvenes sionistas y juntos escapamos de la Rumania comunista. Nos embarcamos en una nave de carga, 800 personas, rumbo a Palestina, pero sufrimos un naufragio. El naufragio en el mar Egeo, cerca de la isla Sirna, que es cerca de la isla Creta. 3 días más tarde llegó la salvación en forma de 2 acorazados británicos. Nuestra esperanza, obvio, era que al fin nos llevaran a Palestina. Pero otra mala suerte quiso que nos llevaran a un campo de detención en la isla de Chipre, donde permanecí por más de 1 año. Palestina. ¿Cuál fue la suerte de mi generación al llegar a Palestina como huérfanos? Sin identificación, sin raíces, sin posesiones, sin ropa, sin dinero y sin conocer la cultura y el idioma de nuestra nueva patria. La